buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro curso sobre Raymond Panikkar. Hoy es la penúltima sesión. Empezamos en la anterior sesión a hablar de la obra escrita de Raymond Panikkar y hoy vamos a continuar con la segunda parte. Entonces, recordáis que el otro día hablamos de lo importante que era la escrita para Panikkar, era como su vida. Tuvimos un conocimiento detallado de las obras completas, la Ópera Omnia, que está saliendo en italiano, en catalán, en francés, en inglés y en español. En francés, desgraciadamente, se quedó frustrada, salieron 3 tomos y nada más. En este momento, como en 2 meses han avanzado las cosas, eh, en italiano y en inglés está concluida, en catalán bastante adelantada y en Herder, bueno, en español un poco menos adelantada, pero en un año o dos tiene que acabar. Entonces recordáis que os estuve yo comentando tomo por tomo las distintas ediciones, etcétera. ¿Y por qué hago hoy esta vuelta rara a lo de ayer sobre los libros de Panikkar entre 1948 y 2017? Precisamente porque cuando repasaba para la presentación de hoy es impresionante ver no solo estos 3 primeros libros que salieron lentamente, sino a partir del comienzo de los 60 se empezaron a multiplicar como un mosaico que impresiona. Y yo espero que os impresione a vosotros como a mí, que yo los conozco todos, y sigue impresionando. Es una auténtica maravilla. Y cuando hoy veáis las colaboraciones de Raymond Panikkar en otros libros, aún resulta más impresionante. Pero es que en la última sesión había acabado los libros de Panikkar en el número 76. Resulta que he vuelto a actualizar mi análisis de la obra de Panikkar y en este momento tengo 82 libros. Es decir, que algunos de los últimos, evidentemente que se publicaron después de su muerte, pues no los había recogido ni siquiera en la última sesión que estaba súper actualizada, ¿no? Entonces, más de 80 libros individuales y muchos más en colaboración. Entonces, vamos con la exposición de hoy. Colaboraciones en libros colectivos entre el 1956 y 2008. Evidentemente, las colaboraciones ex novo fueron hasta antes de morir él. Los libros se siguieron publicando después de su muerte, pero los artículos que le pedían para revistas o prólogos de obras importantes, pues se acabaron un par de años antes de morir él, porque ya Raymond era incapaz de escribir. Entonces, si era impresionante la magnitud de la obra de Panikkar en sus libros individuales, no solo por el volumen, que hay personas que han escrito más de 80 libros, por supuesto que sí, sobre todo viviendo 92 años como Raymond Panikkar, sino por el panorama universal, que lo veréis ahora, por los trabajos de Panikkar publicados en tantas lenguas. Recuerdo yo cuando hablaba con una lectora de Panikkar catalana y cuando le dije que Panikkar escribía en alemán, digo, pero imposible, pues Panikkar escribía en alemán y decía algún amigo suyo, yo pienso que Panikkar piensa en alemán por la organización de la cabeza. Bien, pues la primera colaboración de Panikkar en algún libro importante, es posible que hubiera antes, es del año 1956 y es en francés, Sur l'anthropologie du prochain. Veis ya el tono del interés del pensamiento de Panikkar y para qué lo llamaban. Esto es para una obra publicada en París por una editorial muy conocida, Pour Presse Universitaire Française, L'homme et son prochain, el hombre y su prójimo, ¿no? La segunda está publicada en la India. The symbol he is, el símbolo es
y es un homenaje a Swami Parananda Orivananda, que es pues un gurú indio. Está publicada en el Satchidananda Ashram, que recordáis, bueno, los que tengáis mejor memoria, os comentaba que es el ashram que fundaron Monshanen Leso, del que entró a formar parte Panikkar, y después, cuando murieron Monshanen y Leso, el presidente fue B. de Griffith. Fue una experiencia increíble que ya no os vuelvo a comentar, lo comenté en las primeras sesiones. Su tercera colaboración es la misa como consecratio temporis la tempiternidad. Tiene un título muy así y sin embargo es la primera de las colaboraciones así realmente importantes de Panikkar, porque es la primera vez que habla de un concepto de él, del que hablaré para el próximo día, de algunos conceptos panicarianos. Supongo que de este quizás hable y si no será para el curso siguiente, ¿no? La tempiternidad, un concepto panicariano absolutamente esnobo, y él habla de la tempiternidad, precisamente un artículo sobre la Eucaristía en el quinto Congreso Eucarístico, o sea que, como veis, un espacio muy de iglesia, ¿no? Hinduismo y cristianismo. Homenaje al profesor Michael Smaus, sabéis que es uno de los grandes teólogos católicos, más bien conservador del siglo XX, que fue un homenaje que le hicieron en el Escorial. La siguiente colaboración, la demitologización en el encuentro tra cristianesimo e hinduismo, la desmitologización en el encuentro entre el cristianismo y el hinduismo. Esa fue una de las primeras, quizás la primera colaboración para los encuentros que organizaba ese pensador italiano y mecenas Castelli, que fue al que Panikkar le debió en parte su promoción, de tal manera que Panikkar ya estaba entonces en la India y siempre que Castelli lo invitaba, venía expresamente de la India para el encuentro, pues en Padua, alguna vez fue en París, etcétera, ¿no? Eh, Otra colaboración para el encuentro de Castelli en el año siguiente, Le fondement du pluralisme herméneutique dans l'hindouisme, el fundamento del pluralismo hermenéutico en el hinduismo. Veis que incluso en el mismo encuentro, Panikkar, una vez sus colaboraciones eran en italiano, otras veces en francés. En los encuentros en Castelli eran absolutamente plurilingües porque había grandes pensadores ingleses, alemanes, franceses, italianos, etcétera. Es decir, pues Ranner y Schillebeeckx, entre otros, esos grandes teólogos participaron en estos encuentros. Tenéis ahí precisamente la portada del libro. El siguiente, el pensar sustantivo y el pensar funcional en ciencia y filosofía. Segundo Congreso Extraordinario Interamericano de Filosofía. Veis que es una colaboración muy filosófica, muy abstracta, que seguramente a vosotros os puede interesar menos, y sin embargo lo que hay detrás es el planteamiento siempre de Panikkar. Es decir, se trata de un pensamiento que tenga una gran base, pero que se acerque a la vida. Y lo hace en la ciencia y filosofía. Es muy importante porque esta colaboración es para un congreso que tuvo lugar en San José de Costa Rica. Fijaros los saltos en el tiempo que hacía Panikkar, en San José de Costa Rica. Yo que conozco un poco de la relación de Panikkar con Costa Rica, pues no me extraña porque uno de los congresos importantes que tuvimos en el centenario de Panikkar no fue aquí en ningún lugar de España, sino que fue en Costa Rica, como el más importante fue en Colombia. En España, salvo los que se hicieron en Cataluña, fue imposible organizar nada por la falta de interés por Panikkar. Tanto en las universidades de Madrid, Salamanca, hicimos una cosa en Granada únicamente. Bien, como dice un amigo mío, esto indica lo que revela, ¿no? Volvemos al siguiente encuentro. Veis, si fijáis los años 61, 62, 63, el encuentro de Castelli. Ya os voy traduciendo según salga en francés, inglés o alemán, porque si no me alargo mucho. Sobre la hermenéutica de la tradición en el hinduismo para un diálogo con el cristianismo. ¿Veis ya de qué manera Panikkar elabora su diálogo interreligioso desde temas muy concretos y muy fundamentados? Es decir,
cuando Panikkar hace los planteamientos globales sobre el diálogo interreligioso, está teniendo detrás un trabajo impresionante desde la misma hermenéutica, ¿no? El siguiente es un libro de Bellot, Henry y otros editores, titulado El ateísmo, tentación del mundo, sueño de ayudar al despertar de los cristianos. Y entonces Panikar a estas cosas siempre lo llamaban como especialista en el hinduismo, estaba en la India, estaba traduciendo los Vedas y su colaboración aquí es Aspectos del ateísmo en India. Eh, Seguimos los encuentros de Castelli en el año 64 sobre técnica y casuística, ¿no? Y ahí Panikkar tiene otra aportación que quedará en alguno de sus libros, magnífica, Técnica y tiempo, la tecnocronía. Otro de sus neologismos que aparece en mi diccionario de panicariano, ¿no? En el encuentro de Castelli del año 65 veis que puntualmente cada año Castelli lo llamaba y Panikkar colaboraba. Sobre desmitización y moral. La colaboración de Pánica es moral del mito y mito de la moral. A Castelli le preocupaba mucho el tema del mito del logos, que era un tema muy caro a Panikkar y que fue una de las razones por las que tuvieron tan buena relación. En el año 66, el tema del encuentro Castelli fue mito y fe. Y Panikkar hizo una aportación que después acabaría convirtiéndose en uno de sus libros, La fe, dimensión constitutiva del hombre. Decía Panikkar, como dice el profeta Isaías, sin fe no podemos vivir. Una cosa es la fe y otra son las creencias. Las creencias son diversas, la fe es una. Entonces, en el año siguiente le piden una colaboración para un encuentro en Montserrat sobre visiones actuales de la vida monástica. El tema monástico es un tema que le preocupó a Panikkar, tiene un libro, Bienaventurada Sencillez, ya no me acuerdo del título en español, ahora estoy pensando en el título del libro en italiano, en inglés era El monje como arquetipo universal, The Monk's Universal Archetype, no recuerdo ahora el título en español, ya algunos de sus libros están publicados y en cada lengua que publicaba le cambiaba el título. Entonces, el título del trabajo aquí de Panikkar es La problemática del aggiornamento monástico. ¿Recordáis? Aggiornamento es en italiano la puesta al día, que lo fue lo que pretendió el Vaticano II. Em, para un libro en Lisboa, Iglesia, Fe y Misión, manda la colaboración Panikkar, El cristianismo y las religiones del mundo. Como veis, ya empiezan a multiplicarse las lenguas en las que publica, no solo el italiano, francés, inglés, ahora ya el portugués. Para el encuentro de Castelli del año 68, nuevamente sobre la hermenéutica de la libertad religiosa, Panikkar manda su colaboración, manda, no está presente allí, después sale publicada, Hermenéutica de la libertad religiosa, la religión como libertad. En fin, para un trabajo colectivo publicado en Alemania, eh, 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 Panikkar manda un trabajo que él había publicado una pequeña cosa en el ABC, un artículo pequeñito que se titulaba El Cero. Alguien diría, pero este hombre, bueno, pues él manda un artículo de Null, Angestalt, de Nietzsche, etcétera, que viene siendo el cero, la forma primitiva de la nada, la contribución de la India. India's Great Treasure. La contribución de la India a la reflexión sobre el cero, que quiere decir la nada. Es decir, cuando aquí se dice que la filosofía es la occidental, la filosofía va de los presocráticos a Wittgenstein, yo digo que es una tontería, porque en la India se hacía filosofía especulativa, pues cientos de años antes de Sócrates, y se sigue haciendo después. Una de ellas, ¿no? Em,
la siguiente colaboración es para un libro publicado en Barcelona, Historia de la Espiritualidad, que como veis varios volúmenes, porque aquí aparece por lo menos el cuarto, algunos aspectos de la espiritualidad hindú. La siguiente colaboración, budismo y ateísmo, es muy importante porque esa se la pidió el gran filósofo y teólogo italiano Giulio Girardi, su enciclopedia sobre el ateísmo en 5 volúmenes, que se publicó primero en italiano y después en español, en Cristiandad. Y ese pequeño trabajo, budismo y ateísmo, daría luego lugar a uno de los libros más importantes de Raymond Panikkar, El silencio del Buda, que se publicó primero en inglés, en alemán, finalmente en español, salió una edición, después salió otra edición ampliada, bueno, la locura de los libros de Panikkar que yo os comenté el otro día, pero ese libro es de los más fundamentales de Panikkar. Es una introducción al budismo como no existe. Son 750 páginas. Eh, la siguiente colaboración, de nuevo, para el encuentro de Castelli, el análisis del lenguaje teológico, el nombre de Dios. Y entonces, nuevamente, utilizando este trabajo y ampliándolo poco a poco, este trabajo sobre budismo y ateísmo, ¿no? Panikkar lo fue relaborando, ampliando y se convirtió en ese libro. Aquí le manda la colaboración para el encuentro de Castelli es El silencio y la palabra, la sonrisa del Buda. Entonces, Panikkar juega precisamente con la palabra del Dios cristiano y el silencio del Buda. Es genial. Su trabajo, si tenéis ganas de leer algo bueno sobre el budismo, os invito a leer ese libro, El silencio del Buda. El mismo año, en CERF, esa conocida editorial francesa, con mucho de las más prestigiosas, sobre todo a nivel espiritual, para la vie spirituelle, Raymond manda el trabajo La présence de Dieu, la presencia de Dios. Sigue esta proyección mundial, de decir, fijaros que estamos solo en el año 69, es decir, Panikkar era joven, pero bueno, tampoco tan joven, ya tenía sus 50 años. Entonces, para un trabajo también en colaboración, publicado por Collins, Fontana Books en Londres, People and City, el pueblo y ciudad, la gente y la ciudad. Raymond Panikkar le envía ese trabajo, El pueblo de Dios y las ciudades del hombre. Un trabajo magnífico, de los primeros que leí de él en inglés, magnífico, pero ahí está y como otros muchos me temo que no sería recogido en las obras completas porque en vez de 20 tomos tendría que ser 40 y sería casi impublicable o por lo menos un presupuesto y muy difícil de vender, ¿no? Para el encuentro de Castelli del año 70 cambiamos de década, recordáis que empezaba en el año 61, la infalibilidad, su aspecto filosófico y teológico. Recordáis que fue la polémica con Hans King, un libro que le valió ser suspendido como teólogo católico en un proceso de años. Infalible, una pregunta. Entonces, Panikkar, su colaboración se titula El sujeto de la infalibilidad, solipsismo y verificación. Eh, Panikkar, que sabía ser cuando era necesario más retórico que King, sin embargo, es una gran aportación en la que coincide evidentemente con Hans King, pero sin embargo él no lo condenaron, ¿no? Panikkar nunca fue condenado por la doctrina de la Iglesia. Eh, em, esta vez en Estados Unidos, para un libro New Dimensions in Religious Experience, Nuevas Dimensiones de la Experiencia Religiosa. Raymond Panikkar manda ese trabajo, La Suprema Experiencia, The Ways of West and East, el camino entre el este y el oeste. Ya veis que constantemente el diálogo entre Oriente y Occidente, y Kera se convirtió en quizás de los más grandes especialistas en este tema y por eso le pedían colaboraciones para este tipo de libros, ¿no? En el año 70
publica Panikkar un hermoso trabajo, que es donde dice aquello famoso de que me fui a la India cristiano y volví de allí siendo cristiano, pero siendo también hinduista y budista. Ahí, en el homenaje a Xavier Zubiri, uno de sus amigos y maestros, con el que coincidió en sus comienzos en la Universidad de Madrid, como os conté al principio, Panikkar publica Fe y Creencia sobre la experiencia multirreligiosa, un fragmento autobiográfico objetivado, un título muy retorcido, pero para decir de qué manera su experiencia ya es, él se siente al mismo tiempo cristiano, hinduista y budista. Eh, Ese mismo año 70 publica una serie de colaboraciones para diccionarios. Pues fijaros, el diccionario Salvat del año 70, veis ahí la capa, ese tono antiguo. Entonces, para el diccionario Salvat de Barcelona, publicado en Barcelona, le piden a a Panikkar las entradas de hindú, hinduismo y cristianismo y culturas. Pues si tenéis acceso a ese diccionario, sobre todo los que estáis en Cataluña, ahí tendréis de las primeras colaboraciones de Panikkar para un diccionario, después colaborará en otros muchos, ¿no? Eh, en Bangalore, para el volumen Types of Redemption, tipos de redención, eh, mm, Panikkar envía una colaboración muy, muy técnica, el mito del incesto, como símbolo de la redención en la India védica, que yo creo que ha sido recogido en Mito, Fe y Hermenéutica, como otros muchos. Em, em, Al año siguiente, en el 71, para la editorial Herder alemana, no la Herder española, para un congreso que publica el Congreso Internacional de Filosofía, Raymond Panikkar le envía un artículo titulado Traduzco la filosofía en la situación de su tiempo. Situation der Zeit, en la situación de su tiempo, ¿no? Es decir, cómo Panikkar entiende que hoy tiene que dar una respuesta actual a la filosofía. De nuevo, el coloquio Castelli es en el año 71 sobre la teología de la historia, hermenéutica y escatología. La contribución de Panikkar fue la ley del karma y la dimensión histórica del hombre. Un trabajo que algunos de los libros de Panikkar publicados. Los libros más especializados sobre hinduismo, sobre Panikkar, están publicados en alemán y no han sido traducidos. Entonces, no sé si alguno de ellos aparecerá en las obras completas, pero si no, ahí están, ¿no? Por eso es importante en la lección de hoy para dar a conocer la obra de Panikkar, ¿no? Eh, en Italia, curiosamente, pues en Florencia, publicaron este libro, Filosofía Contemporánea, de un editor que no conozco, y Panikkar manda un magnífico trabajo, Filosofía de la Religión en el Encuentro Contemporáneo de Culturas. Un trabajo que él, desarrollado de otra manera, publicó en alguno de sus libros, ¿no? En Toronto, Canadá, donde él va a tener mucha relación con Gachón, un profesor de la Universidad de Toronto, para la experiencia de Dios, ensayos de esperanza. Panikkar manda su trabajo, Nirvana y la iluminación, el conocimiento del absoluto, ¿no? Esta vez, al año siguiente, en Italia, en Brescia, para el libro Ley y Evangelio, discusiones sobre una ley fundamental para la Iglesia. Fijaros qué título. También le piden colaboración a Panikkar y publica ese trabajo, Super and Petran, dos principios eclesiológicos sobre esta piedra, ya sabéis, en latín. Siempre, en un mismo título con dos lenguas. Este era Raymond, ¿no? Dos principios eclesiológicos, la roca y la llave, ¿no? La piedra y la llave. Eh, Esta vez, en el año también 72, fijaros que en el mismo año publica en un libro publicado en Italia, otro libro publicado en la India, en Bangalore,
fundamental, único y universal, el problema fundamental de la teología india, y Raymond Panikkar publica allí su trabajo Prolegómena para el problema de la universalidad en la Iglesia, es decir, como prolegómenos, digamos, una introducción al problema de la universalidad de la Iglesia, ¿no? Eh, en Waterloo publica en el libro Religión y humanización del hombre, Raymond publica otro interesante trabajo, Sunyata y Pleroma. Sabéis que el Sunyata es la plenitud, es el vacío como plenitud budista. Sunyata y Pleroma, el budismo y el cristianismo, respuesta a lo que es el ser humano, al predicamento humano, ¿no? En el coloquio de Castelli, esta vez ya del año 72, sobre el testimonio, ¿no? Panikkar escribe sobre el testimonio y diálogo, ¿no? En un libro publicado el año siguiente, en el 73, como veis, Washington, Seattle, London, un libro publicado por tres grandes universidades inglesa y norteamericana, Contemplación y acción en el mundo de las religiones. Panikkar publica Acción y contemplación, categorías de la comprensión religiosa, del entendimiento religioso, ¿no? Acción y contemplación, es decir, algo así como que la espiritualidad es lo que nos va a ayudar a comprendernos en las religiones más que nada, ¿no? En el encuentro de Castelli del año 73, como veis, año por año no faltaba nunca Raymond, desmitización e ideología o desmitologización e ideología. Bien, la desmitologización era el gran tema por aquellos años, debido sobre todo a Bullman, ¿no? Decía que había que desmitologizar el cristianismo. La perspectiva de Panikkar era completamente distinta. Justo al revés. No, no. No hay que desmitologizar. Lo que hay es que entrar en el sentido, en la inteligencia del mito, porque el mito aporta algo que no puede aportar la razón, el logos, ¿no? Y por eso uno de sus primeros trabajos sobre este tema, tolerancia, ideología y mito. Eh, el mismo año publica en Bangalore, en otro libro, Servicio y Salvación, en la Conferencia Teológica sobre la Evangelización en Nagpur. eh, Panikkar publica el trabajo The Meaning of Christ's Name in the Universal Economic of Salvation, el significado del nombre de Cristo en la economía de salvación universal. Eh, en otra ciudad norteamericana, Missoula, le piden a Panikkar una colaboración para un libro sobre sincretismo y antigüedad, sincretismo religioso y antigüedad, ensayos. Pues debe de ser de homenaje a Geo Windengren, que no conozco, pero Raymond sí, seguro, y le manda el trabajo, algunas notas sobre sincretismo y eclecticismo, el eclecticismo de esta persona en la conciencia humana. Eh, de nuevo, el coloquio de Castelli, veo que se han saltado ahí algunos años, quizás no pudo participar él, pero nuevamente fiel, sobre hermenéutica de la secularización. Y Raymond Panikkar, jugando siempre con las palabras, era genial. Le manda el trabajo, bueno, está presente allí, después se publica. La secularización de la hermenéutica, el caso de Cristo, Hijo del Hombre e Hijo de Dios. ¿Cómo afrontar ese tema capital en la teología? Entonces, pues a través de la secularización de la hermenéutica, ¿no? En Turín publica ese mismo año Dioses, un libro titulado Becking of Day, Dioses viejos y nuevos. Publica Panikkar la visión cosmoteándrica,
el sentido religioso emergente del tercer milenio. Aún no había publicado su gran libro sobre la perspectiva cosmoteándrica, pero Panikkar ya había empezado a hablar de él a finales de los 60, comienzos de los 70, cuando estaba ya de profesor en Estados Unidos. Nuevamente el coloquio Castelli del año 78, la filosofía de la religión, la hermenéutica de la filosofía de la religión, y Panikkar le manda ese trabajo, la filosofía de la religión ante el pluralismo filosófico y la pluralidad de religiones. Veis la precisión de las palabras en el mismo título. Em, en el año 77, ese mismo año, publica uno de los trabajos más bonitos de Panikkar, que ese sí que lo podéis encontrar en las obras completas porque es fundamental y es decir, ha sido un tomo que yo he editado, me parece que es uno de los tomos de hermenéutica porque recuerdo haber editado ese trabajo para las obras de Panikkar en castellano. El agua y la muerte, reflexión intercultural sobre una metáfora. Ya en el año 77, Raymond Panikkar tenía una respuesta muy clara a uno de los problemas fundamentales del ser humano, que es la muerte. Decía él, según si nos empeñamos el ser la gota de agua o el agua de la gota, caminaremos a ese mar de una manera o de otra, a ese mar de Dios, de la divinidad, del todo, del sunyata, pues nosotros formamos parte de ese agua, pero nuestra gota desaparece, pero el agua de nuestra gota no desaparece. Genial. Eh, en Padua, veis que en Italia, Raymond Panikkar siempre fue muy querido en Italia y publicó numerosos trabajos. Eh, este es sobre religión y política, que publicaría más después, y entonces el trabajo de Panikkar es ¿religión o política? ¿Hay una solución al dilema de Occidente? Gran pregunta, ¿eh? ¿Religión o política? Él dice, por supuesto. Religión y política no tienen que ser disyuntivas, tienen que estar integradas y ahí él intenta dar una solución para esa integración, ¿no? En Nueva York, en otro libro colectivo, El estudio del tiempo, tenéis ahí la portada, le manda Panikkar uno de sus trabajos sobre el hinduismo. Time and Sacrifice, tiempo y sacrificio, el sacrificio del tiempo en el ritual de la modernidad. Desde la perspectiva hinduista, Panikkar da una respuesta nada menos a un tema tan actual, tan científico como es el del tiempo científico y filosófico, ¿no? Eh, la siguiente publicación es nada menos que de Nomilla Lasalle. Bueno, él es el editor, ese gran maestro que introdujo el Zen en España. Os traduzco en alemán, sin pensamiento, meditación o plena serenidad, ¿no? Meditation others. Meditación o plena serenidad. ¿Veis? Un título absolutamente budista, ¿no? Para otro libro publicado primero en Berna y después está publicado en inglés, en francés, publicó es la primera vez que Panikkar habla de sí mismo como filósofo. Veis que el libro se titula Filósofos críticos de sí mismos. Panikkar y lo que le pedían a cada autor es filosofía según tu estilo de vida. Y entonces ese trabajo que fue publicado en la revista Antropos en castellano por primera vez y es un magnífico, Raymond Panikkar habla cómo se siente el filósofo, qué significa para él el pensamiento. Eh, para el siguiente libro publicado en Washington al año siguiente, sobre la enciclopedia, la nueva enciclopedia católica, suplemento, le piden a Raymond y manda su trabajo Iglesia e Hinduismo. En fin, en Madrid, en el quinto Congreso Internacional de Filosofía Medieval,
Raymond publica una apología de la escolástica absolutamente magnífica. Cuando la escolástica ya no estaba de moda, ah, la escolástica es una cosa medieval. Va Raymond, más moderno que nadie, ya veis de que ha escrito de temas superactuales en diálogo con los filósofos más actuales, escribe una apología de la escolástica. Genial, he comentado de ella en alguno de mis trabajos y no será difícil. Bien, de nuevo, no, este no es de Castelli, es de Olivetti, otro amigo de Raymond en Italia, y para el libro Existencia, mito y hermenéutica, publica un texto en inglés, palabras y términos, que es muy importante para la concepción de la hermenéutica de Panikkar. En fin, para un nuevo congreso de filosofía, esta vez en México, en el año 80, la colaboración de Raymond es algunas tesis sobre filosofía y liberación. Ya estaba el tema de la filosofía de la liberación, el libro inicial, eh, Teología de la Liberación, eh, había sido publicado unos pocos años antes. Raymond, que aprecia la teología de la liberación, sin embargo, hace algunas afirmaciones críticas, ¿no? Eh, Al año siguiente, un par de años después, el gran pensador Pereguín Ferrer le pide una colaboración para un volumen de homenaje a Octavio Paz. Octavio Paz y Raymond fueron muy buenos amigos, muy buenos amigos. He leído cosas de Octavio Paz sobre Raymond, cómo lo admiraba, y Raymond a él. La colaboración de Panikkar es el círculo. Solo si el tiempo es circular, vale la pena romper. Genial. Eh, Ese mismo año publica en Tübingen, en un libro también en colaboración, otro trabajo en alemán, que viene siendo traducido algo así como en el ecumenismo ecuménico, Ecumenischen Ecumenismus, en el ecumenismo ecuménico. El ecumenismo ecuménico es el ecumenismo que va más allá del ecumenismo de las iglesias para convertirse en un ecumenismo de las religiones, ¿no? Una tesis que Panikkar repite en muchos de sus trabajos, ¿no? En fin, en Contemporary American Theologies, un libro publicado en Nueva York en el año 82, publica uno de los primeros trabajos expresos sobre el diálogo interreligioso, de Intrareligious Dialogue, que luego se convertiría en su libro del mismo título en inglés, que fue traducido al francés, al italiano, pero desgraciadamente no apareció nunca en español y aparece pues en las obras completas, ¿no? Eh, Raymond Panikkar, especialista en casi todo, en pensamiento y en teología, le piden una colaboración. Esto, su amigo Guachón, que ya le comenté antes, Guachón, para naciones autóctonas y América del Norte, y Raymond escribe sobre el hombre prehistórico. Eh, la relación de Raymond Panikkar con Teilhard fue muy grande, fue vicepresidente de la Sociedad Teilhard. Entonces, un libro titulado Teilhard and the Unity of Knowledge, Teilhard y la unidad del conocimiento. Raymond Panikkar le manda sobre el final de la historia, la estructura de lo humano y el tiempo de la consciencia, ¿no? Muy en la línea teilhardiana, ¿no? La colaboración siguiente, también publicada en Milán, como os decía, en Italia siempre tuvieron un grandísimo afecto, y de hecho en Italia se han publicado más cosas en revistas de Panikkar que en España. Después, si da tiempo, veremos al final en qué revistas ha colaborado Panikkar, y en Italia en muchas, ¿no? Entonces, para contemplación y búsqueda espiritual en una sociedad secularizada, concretamente la propuesta de Merton y Maritain, eh, eh, Raymond Panikkar le manda esta colaboración, la actitud contemplativa, un desafío para la modernidad.
absolutamente un tema perenne en Pánica, ¿no? La actitud contemplativa, un desafío. Eh, André Mercier publica un libro que publica en París, Filosofía y Técnica, Filosofía y Tecnología. Raymond vuelve sobre la tecnología, como vimos antes, algunas tesis suplementarias, le falta la P, sobre la tecnología. Eh, en otro libro publicado en Kioto ese mismo año, fijaros, salta de un sitio a otro, Raymond Panikkar envía el trabajo, la experiencia católica y la experiencia en relación con con la visión teantropocósmica. Otra vez, veis la experiencia cosmoteántrica, pero aquí es una de las pocas veces que Raymond, en vez de decir cosmoteántrica, dice teantropocósmica, que a mí me gusta mucho más. Y él mismo decía que también lo que pasa es que como es un poco cacofónica, prefirió la cosmoteántrica, ¿no? Sobre pluralismo religioso, un libro publicado en Washington en el año 84. Raymond Panikkar envía el trabajo Pluralismo religioso, la metafísica, el desafío de la metafísica, ¿no? The Metaphysical Challenge. Eh, el siguiente está publicado en Freiburg, en Basel y en Viena, es decir, Herder que publica en distintos países. La colaboración de Raymond es sobre el ser y la nada, sabéis que es un tema fundamental en Heidegger, ¿no? El ser y la nada. Interrogación sobre la problemática del desarrollo, ¿no? Saying problemática, sobre interrogación sobre la problemática del desarrollo. Eh, para otro libro, esta vez publicado en Bangalore, buscando una eclesiología india, Panikkar publicó un trabajo precioso, es de los que he leído, sobre el sueño de una eclesiología india, ¿no? La colaboración para un libro siguiente, publicada en Freiburg, pues se titula El ser humano, un misterio trinitario, ¿no? Der Mensch, el hombre, el ser humano, un misterio trinitario. Para otro libro publicado ese mismo año en Madrás, de nuevo en la India, en Panikkar eh, publica un trabajo sobre el hinduismo y Cristo, ¿no? Y el año siguiente, un libro fundamental en la teología, que los teólogos conocemos casi todos, el de John Hickey Nitter sobre diálogo interreligioso, que se titula, tiene un título de patán, ¿no? Dice, el título es El mito del cristianismo único hacia un pluralismo de la teología y de las religiones. Y ahí publica Raymond un trabajo después recogido en su libro sobre diálogo interreligioso, que es magnífico. El Jordán, el Tíber y el Ganges. Tres momentos cairológicos de la conciencia crítica. Fijaros, el Jordán, la tierra de Jesús, Palestina, el Tíber, Roma y el Ganges, la India. Es qué manera de relacionar cristianismo, judaísmo, judeocristianismo y hinduismo, ¿no? Eh, otro libro publicado ya en Orbis Book, en Nueva York, en el año 87, recogido otro trabajo recogido en un libro de Panikkar que tiene exactamente este mismo título, The Invisible Harmony, que recoge varios títulos del La armonía invisible. La teoría universal de la religión, no, dos puntos. La armonía invisible, dos puntos. Una teoría universal de la religión o una confidencia cósmica de la realidad. ¿Veis? Es increíble cómo juega con las palabras. Bien, en Frankfurt, y es que curioso, un libro en colaboración, esta vez en vez de ser en alemán, publica en español. Antinomias entre la cosmología moderna y las cosmologías tradicionales. En fin, otra colaboración sobre Nomilla Lasalle. Dios mío, veo que son las 7:20.
y aún estamos en el año 88 y había algún trabajo que quedaba realmente bien interesante, ¿no? Ese publicado también en Frankfurt del Main es magnífico sobre fíjate, Anima Mundi Vita Hominis Spiritus Dei, ¿no? Aspectos sobre una espiritualidad cosmoteántrica. En fin, en el año 89, que es cuando se publica uno de los volúmenes colectivos sobre Panikkar, en el año 89, él ya acaba de cumplir 70 años, ya es una persona súper reconocida. Este es un volumen publicado en Madrid, titulado, es decir, Filosofía Pazis, homenaje a Raymond Panikkar, y ahí él publica una hermosa epístola de paz respondiendo precisamente al título, aunque en ese volumen se toca no solo el aspecto de la paz, sino todos los aspectos importantes del pensamiento de Panikkar. En en Madrid, ese mismo año, para un volumen muy conocido, Fe Cristiana y Sociedad Moderna, Panikkar publica Autoconciencia Cristiana y Religiones, ¿no? Bueno, sigo rápidamente. eh, Otro libro sobre el argumento ontológico, publicado en Padua, y aquí lo hace en inglés, sobre el argumento experiencial de Abhignaputta, un pensador indio, una consideración intercultural, ¿no? Eh, Otro libro publicado en Barcelona sobre las intuiciones fundamentales de las grandes religiones y a él le pidieron, evidentemente, el trabajo sobre el hinduismo y el trabajo sobre el budismo, sobre lo que él era especialista. Salto más rápidamente porque quería llegar a otra cosa y si no, no va a haber tiempo a que me preguntéis nada. Eh, en el año 91 publica un trabajo Advaita, un Trinitat, Advaita y Trinidad, que es uno de los mejores trabajos de Raymond sobre el Advaita, el Advaita Jnana, el del pensamiento, y el Advaita de la Bhakti, del amor, que parecían irreconciliables en la India, y él los relaciona perfectamente. Tanto desde el pensamiento como del amor se puede llegar a la experiencia de la no dualidad y eso es lo que representa la Trinidad. El título a lo mejor nos dice mucho, pero es magnífico y ya se ha publicado en tantos. Aquí en España se publicó en distintas revistas. En la bibliografía de mi libro, Diccionario Panicariano, ahí sabéis que tenéis la bibliografía completa de Panikkar. Todo esto que dije el otro día y que estoy diciendo, la tenéis aquí. Es una bibliografía en 30 páginas en el que a cualquiera que le interese, ahí tiene cualquiera de estos trabajos a los que hago aquí referencia. Y uno de ellos es Advaita y Trinidad, etc. Eh, bueno, otro publicado una ciudad norteamericana, eh, una, puede ser una teología transcultural, evidentemente, ¿no? Que es lo mismo que estas tesis sobre la interculturalidad, que está publicada en La cultura ante nuestro siglo, publicado por ya la Fundación Jaume Bofill en Barcelona, ¿no? Eh, Qué pena que tenga que ir saltando, pero hay un volumen colectivo de Cafarena y Mardones, por tanto, dos amigos de Raymond y afortunadamente amigos míos. Desgraciadamente ambos han fallecido, Mardones antes de tiempo, Cafarena ya con sus añitos. Cuestiones epistemológicas materiales para una filosofía de la religión. Evidentemente le piden un trabajo a Panikkar y Panikkar publica un trabajo con un título complejo, pero muy interesante. Aporías en la filosofía comparativa de la religión. En uno de esos libros de la serie Para comprender, este de Evangelista Vilanova, el gran teólogo benedictino catalán, para comprender la teología, ahí Panikkar publica un discurso sobre Dios, un texto pequeño pero magnífico, muy expresivo, ¿no? En otro libro publicado en Buenos Aires, homenaje a Severino Croato, que era un gran amigo también de Panikkar, aunque a lo mejor no suena mucho, Los caminos inexhauribles de la palabra, Raymond
en su perspectiva de siempre, es universal el lenguaje cristiano. Como, como sabéis, él dice que imposible. La hermenéutica diatópica es la única que permite que el lenguaje cristiano pueda llegar también a otras culturas, ¿no? En Conceptos Fundamentales del Cristianismo, un grueso volumen de Floristán y Tamayo, publicado en el año 93, Raymond tiene la colaboración religión, diálogo interreligioso muy, muy buena. Y un trabajo muy importante, nada menos que era de su amigo Mircea Eliade, el gran fenomenólogo de la religión, el grandísimo, el que está siempre en lo alto del ranking, ¿no? Para su Enciclopedia de las Religiones, en varios tomos, Eliade le pide a Raymond nada menos que una entrada fundamental que es sobre la divinidad. Aquí está en la edición italiana, yo la conozco en la edición inglesa, bueno, como siempre, todos estos libros publicados, sí. Bueno, pues un trabajo muy simpático sobre fe, razón y palabra, titulado Humor y lenguaje, que no lo conozco, publicado en Luxemburgo en el año 93. Sí conozco La religión del futuro, publicado en el volumen Filosofía de la religión de Manuel Fraijó. Otra vez, bien, el tema de Atenas o Jerusalén, eh, Atenas o Jerusalén, filosofía o religión, pues eso que ya había tratado en otra ocasión Raymond, cómo se pueden y se deben conjuntar. Em, hay un libro sobre Lesó Baumer y él mismo, en las fuentes del Ganges, una peregrinación espiritual a la que peregrinaron estos grandes amigos, Panikar y Lesó, letra a Avistakananda, la tradición del monje en la India. Avistakananda, sabéis que era el otro nombre, el nombre indio de Henri Lesó, ya que fue a la India. Él era un benedictino francés y se hizo hindú sin dejar de ser cristiano, como Pánica, ¿no? Bueno, la colaboración siguiente es una preciosidad sobre Francisco y Clara. Un libro publicado en la editorial Chitadela en Asís, La utopía de Francisco se ha hecho clara. Y Raymond tiene un texto poético precioso, además de con mucha teología, contemplar en las naves del mundo, la relación entre la mística de Francisco de Asís y la mística de Clara de Asís, ¿no? Otro libro publicado aquí en España, en San Pablo, El aliento curativo, Raymond tiene La meditación transformadora. En fin, en otro libro colectivo sobre el 14 Dalai Lama, responsabilidad universal, una consideración cristiana, ¿no? En fin, un montón de colaboraciones más, particularmente porque está en castellano el Diccionario de Hermenéutica de Ortiz y Lanceros, y Panikkar manda un trabajo complejo, presente, eterno, ¿no? Economía y sentido de la vida, cómo sobrevivir al desarrollo, publicado en Città di Castello por nuestro amigo Achille Rossi. Digo nuestro amigo porque yo lo conocí aquí en España, nos hicimos grandes y era el de los amigos más amigos de Panikkar, ¿no? Tenía una correspondencia impresionante. Entonces, Achille Rossi publicó varios libros con colaboraciones de Panikkar y de otros en los congresos que organizaba en Città di Castello, y este es título expresivo: ¿Cómo sobrevivir al desarrollo? Economía y sentido de la vida, se titula el trabajo de Panikkar. Un magnífico libro publicado por Salterre en el año 97 sobre religiones de la tierra y sacralidad del pobre. Habla Panikkar del problema de la justicia en el diálogo hindú-cristiano, ¿no? Eh, Otro trabajo, El poder de las palabras, de Francis de Sá, un jesuita hindú, El Dharma de Jesús.
Y un trabajo muy bueno para el libro de esos que conocéis seguramente, la colección 10 palabras clave, en este caso sobre Jesús de Nazaret, coordinado por Tamayo, Jesús en el diálogo interreligioso. Y hay un trabajo que es posible que no lo conozcáis porque fue para una exposición que se hizo en Santiago de Compostela en el año 2000, Los rostros de Dios facies deitatis. Hay un trabajo genial de Panikkar sobre los rostros de Dios que sirve como epílogo, pero es un trabajo bastante largo y denso, pero muy, muy, muy bueno, ¿no? eh, una iglesia más que europea, eh, publicado por Salterre, lo más importante para la iglesia. eh, el problema del otro, otro de los libros colectivos editados por Achille Rossi, y el título del trabajo de Panikkar es súper expresivo. El otro forma parte de nosotros. Altera pars mei, decían los clásicos, una expresión que me encanta utilizar una y otra vez. Un libro publicado por Antropos en las fronteras de la ciencia. Sobre ciencia, Panikkar publicó poco, pero todo lo que publicaba era sumamente interesante. El título de su trabajo es Aprender de la paraciencia contra el reduccionismo epistémico, ¿no? Y en otro libro de José María de Teología Latinoamericana, La lista de la liberación, que fue publicado en español y en portugués, el trabajo de Panikkar es la interpretación del pluralismo religioso, teología católica del tercer milenio. En fin, hasta aquí, al año 2008, son las 7:30 y yo tenía aquí los prefacios, los prólogos, simplemente un rápido repaso. ¿Por qué aparece en todas esas lenguas? Porque Raymond Panikkar hizo prefacios o prólogos para libros en catalán, en francés, en italiano, en inglés, Forward y Wordot en alemán. O sea que de todos estos países y lenguas le pedían a él. El primer prólogo que hizo para un libro Raymond Panikkar fue en el año 52, y este lo comento porque hay que comentarlo, de un libro del conocido pensador católico francés Jean Guiton sobre la Virgen María. Parece una cosa inocua, ya veis que está publicada en Rial, la editorial del Opus, pero que publicó unos libros de espiritualidad muy, muy buenos. Yo recuerdo eh, oírle a Casaldáliga, la editorial Patmos, de la que todos aprendimos, ¿no? Realmente. Bueno, pues Raymond Panikkar fue director de Patmos un tiempo, cuando era del Opus Dei, y entonces manda ese libro, Jean Guiton, estaba bien, pero no era una cosa del otro jueves, y resulta que le hace un prólogo Panikkar. El prólogo es tan genial que al arzobispo de Madrid le pareció un escándalo y le pidió a Escrivá que censurara a Panikkar, que lo quitara de allí. Lo quitaron de la colección, por supuesto, y lo mandaron unos años ahí desterrado a Salamanca, y después acabó haciendo la tesis doctoral en Roma. O sea, las cosas de la historia de Panikkar. Realmente, ese trabajo sobre la Virgen María, que fue, que yo sepa, el único que escribió sobre María, está recogido en un libro, primero publicado solo, porque son pocas páginas, son 50 páginas, ¿no? Ya es mucho para un prólogo, él lo alargó un poco. Y después fue publicado con otros 3 trabajos pequeños, esto sobre María, la Pascua y otra cosa. Eh, Ese año, antes de que lo quitaran, hizo el prólogo para un libro de Tibón, El pan de cada día, y se titula así El pan de cada día, más sencillo, ¿no? Eh, pues enseguida, en el año 75, le piden para el libro de Jean Langlais, Le Buddha et le Bouddhisme, el Buda y el budismo, un mito naciente. Veis otro trabajo en inglés, Spain, India, Norteamérica, eso no hace falta traducir, lo entendemos perfectamente. Eh, Hay un trabajo magnífico que es simplemente un prefacio, pero es genial. Raymond aprovechaba aquel espacio para hacer un ensayo.
Y entonces para un libro, Teresa de Ávila, el Castillo Interior, recordáis, la edición inglesa del Castillo Interior de Teresa de Ávila, y le pidieron ediciones paulistas en Nueva York, el de aquella era profesor en California, en Santa Bárbara, le pidieron el prólogo y entonces yo, ¿qué es la santidad? Genial. Si tenéis, lo que pasa es que yo sepa no está más que en inglés, pero si tenéis ocasión es precioso, ¿no? Y no he escrito mucho de este tema, Raimo, ¿no? El encuentro de dos antropologías hacia una sexología de la religión, de ediciones 62 en Barcelona, pues Raymond, como pudiera y tuviera tiempo, todo lo que le pedían lo hacía. Eh, el mal y la vía de liberación en las religiones, pues también para eso hace un prefacio, pero es mucho mejor el que hace para la vía jaína publicado en París, Historia, Espiritualidad, la vida de los ascetas peregrinos de la India, y el trabajo de Panikkar, que es ese pequeño ensayo, que es un prefacio, pero es muy bueno, un tratado de espiritualidad. Bueno, otra vez, la montée vers le fond, el ascenso hasta la profundidad del libro de su amigo Anquille Sol, La montée au fond du cœur, que es un libro de los más importantes de Lesot, un autor que leo con fruición, todo lo que encuentro de él es genial, tiene un libro sobre la Trinidad muy bueno, y eran, como os dije, que eran íntimos amigos en en el monasterio de Sacidaranda, ¿no? Prólogo para un libro de Vilanova, para otro de Beliat, aproximaciones teológicas a la comprensión de las religiones. Entonces él dice, en vez de un prólogo, una carta, ¿no? En vez de prólogo, forward en inglés, una carta abierta, ¿no? Que le dirige. Era un sistema que utilizaba. Tiene una carta abierta a sus acuendo, que es una maravilla, que está entre sus artículos. Bueno, pues Achille Rossi publicó un libro Pluralismo y Armonía, que fue su tesis doctoral, en el que cuando la publicó ya hizo la tesis bastante mayor, le pidió el prólogo a Raymond y el título es Amistad y Hermenéutica. Muy expresivo también, ¿no? Otro prólogo para la colección Sabiduría Oriental del Círculo de Lectores que algunos conoceréis. Él hizo la presentación del Tao Te Ching, del Bhagavad Gita, Dhammapada, la esencia del Zen, Maestro Zhuang, los cuatro libros de Confucio, el Sutra del Corazón, las Upanishads. O sea, ahí le pidieron y él le hizo el prólogo a todos esos. Realmente la colección es buena y la traducción es buena. Yo la tengo en algunos que me interesaron especialmente y que tienen el prólogo de Panikkar en otra edición. Para el Diccionario de las Mitologías, publicada por Destino sobre el sentido del mito. eh, mm, un trabajo de Serrat, el pecado cultural de Occidente, ¿no? Él hace una defensa de la filosofía perennis, ¿no? Esa filosofía que recorre todas las culturas y que tiene la sabiduría más importante. Cuando se habla de la falta de sabiduría de otras culturas, pues una ignorancia tremenda, ¿no? El alma de las cosas, a modo de prólogo de un libro de Trisosset. Hay un libro magnífico de Heisig, Filósofos de la Nada, un ensayo sobre la escuela de Kioto, que a los que os interese el tema del pensamiento japonés contemporáneo, ese libro es fundamental. Eh, Heisig era amigo de Raymond, yo lo conocí, nos hicimos también muy amigos en un congreso en Barcelona. Raymond le hizo el prólogo, por supuesto. Esto, como le hizo el prólogo, pues para otros libros que tenéis ahí, concretamente el de Jordi Pillén, uno de bueno, el primer catalán en hacer una tesis doctoral sobre Raymond Panikkar, el pensamiento de Raymond, interdependencia, pluralismo, interculturalia. Somos pues íntimos amigos, que os voy a decir yo de Pillén, fue secretario de Panikkar. También hizo el prólogo para la tesis doctoral de Mónica Caballé, La sabiduría de la no dualidad, una reflexión comparada entre Nisargadatta y Heidegger. Y en fin, pues creo que el último prólogo que hizo para un libro, o por lo menos que yo conozca, fue el que hizo para mi libro, Más allá de la fragmentación de la teología, el saber y la vida, Raymond Panikkar. Bueno, esto de los prólogos que sería muy jugoso haber comentado, pero tuve que hacerlo así rápido. Artículos de revistas. No vamos a verlos, pero sí un panorama
para que os situéis en qué revistas publicó Raymond Panikkar. Revistas de España y Cataluña. Tenéis ahí algunas. Arbor, ya sabéis, la famosa revista del CSIC, que de ciencia sobre todo, revista de filosofía, revista española de pedagogía, revista de educación, estudios americanos, Nuestro Tiempo, Atlántida. Algunas de estas revistas, como sabéis, eran del Opus y Panikkar tenía carta abierta y cuando uno era muy conocido, pues publicaba ahí trabajos magníficos, por cierto. Índice Orbis Catholicus, Cuadernos para el Diálogo, que sí os sonará a los que tenéis como yo, un poco menos años, Revista de Occidente, Heterodoxe, una revista en la que tiene varias colaboraciones, una revista muy interesante, poco conocida, por supuesto El Ciervo, Cuestiones de Vida Cristiana, Salmanticensis, Concilium, la edición española de la Revista Internacional de Teología Concilium, que seguramente conoceréis algunos, Tiempo de Hablar, la revista del MOCEO, Movimiento Procelibato Opcional al que pertenezco, la revista Sufí, tiene colaboraciones magníficas, Yoga, Viveka, Boletín de la Sociedad Española de Ciencia de las Religiones. Esto en España y Cataluña. También en varios diarios, estas son revistas mensuales o tal, y en diarios españoles solo colaboró en el ABC y El País, que tampoco es poco. Sobre todo colaboró en El País, como es lógico, ¿no? Pero en revistas y diarios catalanes, el 9 Nou, que es una revista que no conocía hasta que me interesé por artículos de Panikkar, que es una revista encantadora, una revista de una zona de catalana, Avui, La Vanguardia, Catalonia, Diario de Girona, Dialogal, de la UNESCO, en catalán. Argentina, pues en Argentina, en la revista Sapientia, que publicó un artículo que luego se convirtió en uno de los primeros libros de Panikkar. O sea que fijaros cómo las cosas funcionan a veces de manera increíble. Revista de Teología, Criterio. En Canadá publicó sobre todo en Interculture, que era la revista de Robert Washon, del que os hablé antes, pero también en Montchanin Información. eh, pues no sé si esta este no lo conozco, no sé si es Motion Information o Motion Información, puede ser en francés, en inglés, Orient, etcétera. Pero en Estados Unidos, lógicamente, fue profesor, ya sabéis, en las universidades de Harvard y de California, pues Raymond publicó en muchas revistas, algunas fundamentales. Monastic Studies, Journal of Ecumenical Studies, Cross Current, una revista fundamental en la que publicaron el primer homenaje a Panikkar, que lo tenéis ahí, ¿no? Cuando era profesor de California. Philosophy Today, Cistercian Studies, The Center Magazine, Studies of Formative Spirituality, etcétera, etcétera. Theology Digest, ya sabéis, Digest es resumen, es decir, una revista que resume artículos y ahí mm, resumieron, sintetizaron bastantes artículos de Panikkar, ¿no? Eh, una revista publicada en Honolulu, Estados Unidos, como sabéis, aunque sean las islas de allá, Philosophy East and West, filosofía de Oriente y Occidente. Italia, pues también hemos visto que le publicaba mucho a Panikkar, Giornale di Metafisica, Studi Cattolici, Testimonianze, Civiltà della Macchina, Il Nuovo Osservatore, Humanitas, l'altra pagina, la revista de Achille Rossi, Stella del Mattino, Micromega. En Alemania, pues ya ves, hay un montón de ellas. También, sobre todo, publicó en Neues Abendland. Fijaros los años, muy joven, entre el 53 y el 55. En Inglaterra y en Irlanda publicó, pues, en Taylor Jeviros, The Tablet, ya sabéis que es una de las revistas más prestigiosas inglesas, Herder Correspondence de Dublín de Dublín. En Francia publicó sobre todo en la revista La Table Ronde y Diogène. Publicó en La Table Ronde, que era una de las revistas del Opus en Francia. Era muy joven y le abrieron las puertas enseguida. Pero después publicó en Diogène, que es lo contrario, una revista más heterodoxa y tiene trabajos muy, muy buenos. En Austria, en Suiza, en Checoslovaquia, en Communio Viatorum, publicó bastantes artículos durante más de un año. Y en la India, pues ya no.
The Examiner, que es el periódico de Bombay, ya veis que publicó durante eh, 13 o 14 años, Religion and Society, Sadhvara, Journal of Dharma. Algunas de estas son revistas fundamentales en la India, y veis especializadas en hinduismo, etcétera. Bueno, el boletín Avisakananda Society es el boletín de la sociedad del ESO, su nombre hindú era Avisakananda, ¿no? Bueno, pues un montón de y ya, pues, en fin, eh, son... ¿Qué tal, Nemo? Que no habías estado. Oye, veo tu foto, pero no te veo a ti. ¿Me escuchas, Nemo? No sé si no tiene el micrófono apagado, Nemo. Está haciendo una tesis doctoral sobre Panikkar, está en Irlanda y él seguro que le interesó a ver si. Bueno, pues tenéis la palabra durante ahora, pues son las 8 menos cuarto, hasta las 8 podemos estar. ¿Qué tal? ¿Queréis decir alguna cosa? ¿Habéis quedado pues tan así como me quedo yo cuando veo la obra de Panikkar, verdad, Asunción? Pues bien, cosas como esta es para mí por dos razones. Una, que lleguéis a admirar y a querer tanto Panikkar como quiero yo. Es una mina de saber tan grande que yo las críticas que he oído de Panikkar y de algunos colegas míos, teólogos y los filósofos también, yo creo que han sido más viendo esto por envidia que por otra cosa. Porque veis, a través de estos trabajos tan especializados, publicados en publicaciones prestigiosas de todo el mundo, ahí tenemos no solo un hombre que tuvo unas intuiciones geniales, geniales, ¿no? Y ahí quedan, las reflejo yo ahí en mi diccionario panicariano, sino que un trabajo de investigación sobre temas súper especializados increíble. O sea, yo creo que durante años Panicar, pues, hola Nemo, ¿qué tal? ¿Estuviste en toda la charla, en toda la conferencia? Casi completa, pasa que tuve problemas de conexión y de hecho ahora cuando tuve que salir volver a conectarme porque no estaba ni el audio ni el video, Ya, pero bueno, ya. ahora ahí se arregló. Me hubiera Oye, encantado que hubieras terminado porque vi que iban a mostrar algunos artículos de revistas, ¿no? claro, pero fíjate, lo del principio era impresionante. Precisamente les comentaba que mi conferencia de hoy vale tanto para quien sabe poco de Panikkar y para dejarlo admirado y meterle ganas de leer, como el mayor especialista de Panikkar. Es decir, cosas que dije yo hoy aquí nunca se habían dicho, y este detalle minucioso de sus colaboraciones en libros. Yo nunca lo había hecho, o sea, y como comentaba, no es lo mismo tener una lista de una bibliografía que los títulos no te dicen nada, en alemán, en inglés, en chino, a ver, sustancioso lo que yo he leído, otras cosas que no he leído, pero que tengo ganas de leer, porque los títulos son tremendamente sugerentes, tanto de filosofía como de teología. Entonces, yo creo que una conferencia de hoy es para rever y... Dios mío, qué mina había ahí para que sigamos trabajando, ¿no? Concretamente, los estudios de hinduismo de Panikar son absolutamente impresionantes. Fijaros, simplemente para que os diga algunas de las muchas cosas que tengo yo de él, que están publicadas solo en alemán. Es decir, Kerigma, un indien, es decir, el Kerigma y la India, el problema de algunos de sus libros es que no van a ser recogidos en la Ópera Unia. Mi opinión había sido que sí fueran recogidos y yo hubiera organizado la Ópera Unia de otra manera. De hecho, la organicé con Raymond y con Milena Carrara. Al final Milena hizo otra cosa, supongo que más comercial, porque claro, salieron 20 y tantos libros y podían haber salido 40 o 50. ¿Y quién vende eso? Y aún así, pues los pobres de Herder y Fragmentas se ven y se la desean para seguir vendiendo la Ópera Unia. Y Orbis Book, pues no sé cómo le va. Ya acabaron la edición en inglés. Panicar en Norteamérica es bastante conocido y querido, pero bueno, hay que tener realmente muchas ganas, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Asunción, abre el micro. Abre el micro. Ajá. Hola, buenas noches. Buenas Mi- noches.
Yo quería compartir una cosa, un libro que no has citado. Ajá. No, no es de Raymond Paniker, pero es sobre Raymond Paniker. Ah, Y fue bueno, sobre Raymond ya, Panikkar ya lo sé. hay 200, ¿eh? Pero O es una 300. cosa, ya, ya. Es el primer libro que leí sobre él. Sí, Y que enséñamelo, por favor, dime. entonces se trata, Paniker estuvo durante 14 años en els Matins de Cataluña Radio Ay, haciendo sí, un hombre, sí programa lo tengo. semanal. Hombre, claro que sí lo tengo por aquí. Ya me extrañaba a mí. Y Vamos a ver. es que para entrar en Paniker, para alguien que no es filósofo, que no es teólogo, que es alguien de la calle normal y corriente, El matí mira, con Raymond Panikkar. Me cuesta más sí, buscarlo, enséñalo tú. sí, bueno, se ve al Precioso, revés porque mi precioso, cámara magnífico. es del año 2008. Yo lo Sí, encontré en el mercado de San Antonio, sí, en el sí, libro de sí. viejo, Yo porque yo lo en tengo aquella por ahí. época no vivía en Cataluña y no pude oír estos diálogos. Sí, sí, sí. Y es como un resumen, no es todo, porque son 14 años de Claro. programa, pero es un Oye, resumen que para alguien que un primer contacto a mí me resultó fresco, vaya, es el Paniker, hombre, persona, es todo él, ¿no? Bueno, yo lo pongo porque a mí me ha resultado, lo comparto con vosotros, y ya está, nada más. estupendamente. Pues gracias. Yo tengo un PowerPoint sobre los trabajos sobre Raymond Panikkar que no va a entrar en esto pues no sé, la idea es cuando se acabe la Ópera Omnia de publicar la Ópera Omnia en catalán, pues Ignasi Moreta, ya quiero que vengas a hablar de las obras de Panikkar. Entonces hice un super PowerPoint con todo. Y por supuesto aparece eso. Yo evidentemente no oí los programas de radio. Y fíjate, alguno me hubiera gustado oírlo por oír a Raymond Se en pueden catalán, era una recuperar, delicia. ¿Eh? se pueden recuperar. Se Las ve, he grabaciones, ¿verdad? leído, sí, no lo he probado, pero se ve que en la plataforma 3CAT o vaya, de la televisión Cataluña, sí, de sí, sí. Cataluña, se ve que han colgado los que han podido recuperar. Ya, 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 ya. Pues algún día, porque yo oí a Raymond hablar en español, en catalán, en italiano, en francés, en inglés. Y era una delicia. Mira, oíais hablar a Raymond en italiano y no me extraña que los italianos, porque hablaba con acento romano, era Raymond amaba tanto las lenguas que cuando osaba hablar una lengua, pues no hacía como hacemos los demás, que hacemos como podemos, ¿no? Yo me defiendo bastante bien en francés y en inglés, en alemán leo, ya veis que he traducido lo de tal, pero no hablo. En italiano me encanta con mis amigos italianos y eso que a veces se ríen de algunas expresiones mías, pero bueno, hacemos como podemos. Pero Raymond lo hacía perfecto en cualquier lengua que hablara. O sea, era perfecto. Y eso que cuando dio una conferencia fundamental en las Guildford Lecture en Edimburgo, empezó diciendo, bueno, les voy a hablar en koiné. Entonces, Raymond, que sabía muchísimo inglés, sabía, no es lo mismo el inglés de la City, el inglés de Inglaterra, que el inglés de Estados Unidos, que era el que hablaba él, porque fue profesor en Harvard y California. Y entonces él dice, mira, Nemo, ¿cómo se ríe? Voy a hablar en Coine, ¿no? Y por supuesto un inglés magnífico, pero este era Raymond. Muy bien, ¿alguna otra cosa? ¿Algún comentario? ¿Alguna sugestión como la de Asunción? A ver, una pregunta de curiosidad, Victorino. Vi algunos títulos y todavía me impresiona la productividad que tuvo este hombre. Sí, increíble. Es impresionante. Hay algunos títulos que, si no me equivoco, están recogidos en Nueva Inocencia, puede ser. Sí, 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 sí. Mira, el primer libro, para empezar con cualquiera, ay, Dios mío, para empezar con Panikkar, a leer a Panikkar, no sobre Panikkar, que recomiendo absolutamente, es La Nueva Inocencia. Este fue el primer libro que leí yo de Panikkar, por suerte, porque aquí están escogidos magníficamente por él trabajos publicados en revistas de todo el mundo, en inglés, en alemán, en francés, en italiano, en Honolulu, y esto lo hizo él y le llamaba como fogonazos, lampecs, ¿no? Dicen en catalán, ¿no? A ver, ¿cómo sería la traducción catalán es de lampecs? Asunción, di. Pero abre el micro, que no te oímos.
Un llampec és un rayo. Un rayo, un fogonazo, eso es. Y entonces este libro fue publicado en 3 tomos en catalán, primero como fogonazos, rojos, verdes y azules. Y después se publicó completamente por primera vez en español con La Nueva Inocencia. Hay una edición peor en italiano. El problema de las ediciones de Panikkar es que es, bueno, pues afortunadamente la española es la mejor. Y muchos de estos trabajos están publicados. O sea, os lo recomiendo vivísimamente. Veis que es un libro que no tiene muchas páginas, 400 páginas, pero formato pequeño. Y tiene unas introducciones de Raymond. Bueno, aquí está prácticamente todo Raymond. Así que magnífico, Nemo. Yo comentaba antes, y vuelvo, eh, una de las cosas magníficas que expresa mi conferencia de hoy es precisamente que el diálogo intercultural e interreligioso sobre el que habló Panikkar lo practicó en todo momento. Lo practicó en todo momento intercultural, o sea, él si publicaba en revistas de España, Francia, Alemania, Austria, Italia, Estados Unidos, Honolulu, la India, no sé si en alguna de África, tengo que mirar con más detalle, es que había una relación de él con todos estos países. Para que le pidieran era normalmente porque había participado en congresos de todo el mundo. Recuerdo una vez que comenté que no media vida, pero muchos años de su vida los pasó Raymond en avión, porque encima los aviones aquella no eran como ahora. Imaginaros, para andar constantemente de la India a Norteamérica, que durante años constantemente, ¿no? Pues, y congresos en Canadá, en Costa Rica, en Colombia, en México, es decir, digamos que la interculturalidad y la interreligiosidad no solo la pensó, sino que la vivió. Porque, como dice muy bien la gente a nivel popular, para saber o ver o leer. Raymond Panikkar leyó mucho y vio mucho, pues así sabía mucho, como además era inteligente para procesar todos esos conocimientos, y eso, los que lo leéis, se nota enseguida en su obra. O sea, no es teoría, pero es mucho más que teoría, es vivencia, es experiencia. Hay un libro mío, de los primeros que escribí sobre él, que fue mi tesis en teología, Dios, hombre, mundo, la Trinidad en Raymond Panikkar, que Xavier Picaza, un gran teólogo que conocéis, hizo un prólogo que me emocionó porque decía: este libro no es sobre diálogo interreligioso, este libro practica el diálogo interreligioso. Es decir, yo intenté elaborar una teología trinitaria con la ayuda de Raymond desde la perspectiva interreligiosa, hasta ser tan osado para decir: no creo que se pueda expresar bien la teología de la Trinidad sin el concepto de la Advaita, de la no dualidad. Es imposible. Es el tres en uno, uno en tres, que los teólogos le dan vueltas y no saben dónde llegar. Precisamente por eso me costó trabajo defenderla en Salamanca, pero al final fue adelante y con bien, ¿no? Pero este es el intento, ¿no? Es decir, yo no he andado tanto mundo como Raymond, ni he sido profesor en tantas universidades, ni tanta cosa. Raymond era un genio, yo, bueno, tengo una inteligencia que me permite conseguir muchas cosas, pero genio era él. Como digo muchas veces, los genios son sota, caballo y rey, o sea, salen 3 o 4 en un siglo. Los demás, pues hay gente más corta, gente inteligente, gente muy inteligente, gente listísima, y después están los genios. Y Raymond era un genio, si no, no se puede crear tantos conceptos, no se puede vivir lo que él ha vivido, no se pueden dominar como él dominaba tantas lenguas. Y ¿alguna cosilla más? Carles, ¿quieres hacer algún comentario? Muy bien, pues Tal entonces vez una cosa más bien afectiva. dime, Emo. Eso me encanta. Hay algo que yo he visto a Raymond en videos, en Ah, entrevistas, sí, cosas más largas que están en televisión española y otras cosas más breves como que lo pillaron a la entrada de un santuario, sí, sí. caminando cerca de un río. Viendo desde la perspectiva existencial de lo que él hizo en términos
los mundos que habitó y que lo habitaron, y que hicieron síntesis en él sin contradicción, o habitando la contradicción de manera superadora, la cantidad de conceptos para intentar expresar lo que él iba viviendo y experimentando, tiene que haber tenido mucha libertad, que huele desde la perspectiva cristiana mucho evangelio, que es dejarse llevar por el espíritu, no tener que responder a expectativas de otro o a correcciones de otros, sino la libertad del espíritu. Eso me pasa constantemente cada vez que lo leo, que voy sabiendo un poquito más y ahora escucharte y la vastedad de temas que se fue metiendo en tantas partes. eh, Ese tipo de libertad como que hace que alguien esté eh, siempre como descentrado también al momento de su producción intelectual. Mm. Eso me pasa, como un hombre de mucha libertad parece. Mira, hay como dos o tres cosas que definen a Raymond. Y la primera, tú dices una, la libertad, ciertamente. La libertad, Raymond era un hombre libre, tuvo que luchar por su libertad duramente a lo largo de su vida, porque era un hombre honesto. O sea, va escriba de Balaguer y lo invita y él le pareció aquello interesante con la oposición de toda su familia. Raymond, aquello le parecía pen y él decía, en el inicio el Opus representaba realmente una perspectiva cristiana bien interesante, después evolucionó mal, ¿no? Pues él va. Enseguida surgen los conflictos en una institución con la Opus y los conflictos particularmente con Escrivá de Galaguer y mucho, absolutamente celos. Ellos lo niegan, pero es evidente, si no, no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Bueno, en una ocasión el Opus llegó a cerrarlo con llave en la habitación de la Casa de la Obra en Roma cuando Raymond tenía una entrevista con Pablo VI. O sea, eso indica lo que revela, que decía un amigo mío, ¿no? Pero Raymond no rompe bruscamente va rompiéndolo, va dejando, y llega un momento en que es incompatible. Los del Opus lo borran de todos sus registros, porque Raymond seguía brillando, lo borran, pero él está ahí y tal. Y aún así, en los últimos años de su vida, fueron a darle, decimos con perdón aquí, el coñazo para que tú tienes que regularizar tus cosas con la iglesia, que eres un cura casado, y eso no puede ser. Horrible, si yo os contara detalles de esto, pero entonces, un hombre libre que pagó, pues no lo mataron como a otros profetas, pero pagó el precio de su libertad con conflictos, con enfrentamientos, con no comprenderlo, afortunadamente, la otra cara es que con su libertad también tuvo mucho éxito. El éxito de Raymond Panikkar a nivel mundial como pensador es el pensador español con más éxito mundial. O sea, quizás es más conocido Ortega y Gasset o Unamuno o Zubiri. En la historia de la filosofía se les valoran más que a Panikkar, pero la proyección mundial de Panikkar yo creo que no la tiene ni Ortega. Y bueno. Ortega habría soñado haber publicado en tantas lenguas como publicó Panikkar, por un decir. Es decir, que entonces tuvo un éxito, pero tuvo pues un precio y sobre todo al final de su vida él sintió a veces el peso de esas opciones, porque claro, una persona que dice, yo soy cristiano, y citaba el Evangelio de Moria, y se hizo sacerdote por eso, y predicó, y oírle predicar a Panikkar era una delicia, pero al mismo tiempo yo soy hindú. No es que sepa de hinduismo, es que soy hindú. La experiencia del Dharma está en mis venas. Él dice, en primer lugar, por sangre, porque su padre era indio e hindú. Pero al mismo tiempo también soy budista y el budismo lo había descubierto, pero lo descubrió tan bien que no sé si no me comería uno de sus libros, el libro que hizo con el Dalai Lama. Sí, me parece que sí, que está nombrado. ¿No? El Dalai Lama tenía a Panikkar como su gurú, uno de sus gurús, el Dalai Lama. Entonces, es que Panikkar no solo sabía. Entonces, esta libertad le creó el conflicto yo creo que conflictos que tuvo fue porque era demasiado grande para ser entendidos. Y entonces una persona humilde ante uno grande se abre sin problema. Una persona mediocre no es capaz de admitir eso. Y Panikkar, los filósofos no lo tenían como filósofo y los teólogos no lo tenían como teólogo.
porque era un hombre libre, porque la perspectiva antonómica, la relacionalidad de todo con todo, si le pedían, él sabía de ciencias, de filosofía y de teología, lo relacionaba según las circunstancias, según le interesara y tal, ¿no? Entonces, ciertamente la libertad, pero fíjate, otra característica personal de Raymond era, si lo ves en los vídeos, casi siempre aparece sonriendo. O sea, hay un libro de Skilleves que tú conoces, Soy un teólogo feliz. Raymond no llegó a escribir ningún libro. Es que se cortó porque nos pasamos del tiempo, no pude ni despedirme, pero no sé por qué razón. Inicié otra vez y estás tú y Ángel Padilla. Bueno, pues si han desaparecido los demás es que esta es como una nueva sesión. Bueno, de todas maneras, si acaso para que la grave esto, Xavier, porque y despedirnos. ¿Quieres comentar alguna cosa, ya que tú sigues ahí? Y ahora, ¿y cuál es la tercera? Siempre sonriendo y Ah, bien. Panikkar era un intelectual, pero era también un contemplativo. Es decir, la oración para Panikkar era absolutamente fundamental. Yo he hecho largos tiempos de oración en silencio con Panikkar y no era una pose, no era sino que era auténtico en él. Como yo he participado en la Eucaristía con Raymond Panikkar, tuve el privilegio de celebrar la Eucaristía de su 90 cumpleaños con él. Éramos solo sacerdotes, él y yo, y su familia, porque no quiso que fuera mucha gente y tal. Y bueno. En fin, para mí fue un privilegio compartir toda esa autenticidad, ¿no? Y por eso esto es en la perspectiva, como decía, a nivel personal, ¿no? Porque que no lo conoció en distancia corta, mm, Panikkar tiene a veces una manera de hablar que podía parecer presuntuosa, porque él tenía las cosas, digamos, tan claras que por eso hablaba relativizando todo, pero al mismo tiempo desde el que se siente feliz con lo que ha descubierto. Y hay gente que dice, es que era un chulito. No, 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 no era cierto, ¿no? Es decir, a lo mejor en su juventud fue un poco presuntuoso y hasta su melenita y no sé qué, pero el Raymond Maduro que yo no lo conocí de joven, es otra cosa. Y afortunadamente, y con esto acabo contigo, eh, en la red hay un montón de vídeos sobre Panicar, pero un montón, ¿eh? Muchos, incluso muy largos. En la página de Chirpit has entrado, ¿no? Ch- enciende, enciende. entré, pero no encontré videos ahí. Pues es que desde que Roberta Capellini no la puede atender, no está tan bien presta. Ahí tienes un montón de vídeos. Y ya sabes que en internet nada desaparece, es decir, entonces Mm. yo últimamente no navego a gusto con ella y hace tiempo que no voy. Mira que yo fui de los que hizo la página, de los fundadores, y por eso hay cosas mías. Pero Roberta Capellini metió un montón de vídeos y últimamente no sé cómo está, pero yo sé que alguna vez que entré últimamente andas dando, pestañeando para arriba y para abajo y acaban apareciendo. O sea que, y a ti que te interesa como especialista, pues eso. Pues muchas gracias por haber participado en esta sesión que ha sido intensa, pero ha sido emocionante. Yo he intentado abrir la ventana de Raymond al mundo y que todos los que han participado en esta sesión y que también pues, puedan verla después. eh, Sientan fascinados por Raymond y vean que es una mina inagotable y a la que podemos acudir en múltiples aspectos de filosofía, de religioso, de hermenéutica, de lingüística, etcétera, y para seguir desarrollando su obra, que en definitiva era él lo que quería. Y como decía aquel pensador de la escolástica, caminamos a hombros de gigantes y por eso podemos ver más lejos. Gracias, buenas noches.